Muy buenos días, estamos muy contentos que podemos hacer la alabanza hoy junto con ustedes, aunque no de la misma manera que solíamos hacer todos juntos en el templo, pero igual te invito ahí donde estés, que puedas cantar, que puedas alabarle a Dios a tu estilo y recordarte que la alabanza nunca es para nosotros, no es para que nosotros nos sintamos mejor. La alabanza es siempre para Dios y para Él sea toda la gloria. Es hora de abre tu corazón a ante su trono ante la majestad de toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Es hora de abre tu corazón a ante su trono ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Toda lengua confesará que él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Es hora de abre tu corazón a
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Muy buenos días a todos, querida familia de la Iglesia Concordia. Bienvenidos y bienvenidas a este culto virtual que, como cada domingo, venimos compartiendo a través de esta plataforma. También bienvenidos a aquellos que nos acompañan desde otras partes del mundo. Hemos tenido noticias de que se conectan a diferente horario desde lugares lejanos, y es realmente un privilegio para nosotros poder compartir la palabra de Dios a través de este medio con todas las personas que acceden. Muchísimas gracias por estar ahí como cada domingo, y es mi deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, aún en este tiempo tan especial que nos toca vivir a todo el mundo. En el lugar donde te encuentres, que tengas la plena seguridad de que si le has entregado tu vida a Jesús, de que si te consideras hijo o hija de Dios, hay promesas que nos sostienen en este tiempo, hay esperanza, y de que tengas la seguridad de que si Él está en control de las cosas, todo va a salir bien. Hoy tenemos por delante un mensaje muy especial. Vamos a hablar de una doctrina fundamental del cristianismo, algo que cada uno de los cristianos debemos llevar muy presente como enseñanza, pero también como una revelación profunda al corazón. Una enseñanza que debemos tenerla presente como para fundamentar nuestra fe, para dar respuesta a aquellos que nos piden, que nos preguntan, pero también como una verdad revelada, como algo que podemos vivir en nuestro día a día. Hoy vamos a hablar nada menos que de la encarnación de Jesús, aquel hecho misterioso, pero a la vez maravilloso, por el cual la divinidad, Dios, se hizo hombre, adoptó forma humana. Y justamente se hizo hombre es el título de la prédica de esta mañana, que lo tomé prestado de un libro que impactó mi vida cuando empecé mis estudios teológicos, de un autor llamado Pablo Hoff. Se hizo hombre es un libro donde él describe la vida de Jesús desde la perspectiva de los evangelios sinópticos.
Y me llamó la atención cómo presentaban un Jesús más humano, más cercano, un Jesús al cual yo no había conocido antes, porque me imaginaba un Jesús lejano, quizás un Jesús tan perfecto al cual yo no iba a poder llegar nunca. Sin embargo, por medio de estudiar su palabra y por medio de este libro, he llegado a comprender que nuestro Dios se acercó a nosotros y que es un privilegio exclusivo del cristianismo frente a las otras grandes religiones del mundo, el poder decir: nuestro Dios se acercó a nosotros, se hizo hombre. Mientras las demás religiones presentan dioses inalcanzables, dioses a los cuales hay que llegar por medio de grandes ofrendas o sacrificios, dioses que están separados de todo lo impuro, de todo lo humano, dioses que muchas veces desoyen el clamor de su pueblo. La Biblia nos presenta un Dios que se acercó a nosotros, se hizo vulnerable y se identificó en todas las formas posibles con la humanidad, para que nadie más pueda decir: este Dios no me entiende. Hoy vamos a estudiar cómo Él se identificó con nosotros, se hizo hombre y adoptó forma humana. Si esta verdad podemos asimilarla, si esta enseñanza podemos dimensionarla con el corazón, con el espíritu, vamos a dar muchas gracias a Dios y vamos a darnos cuenta de que Él está presente, de que Él nos entiende, de que Él está cerca nuestro y de que Él tiene esa autoridad de poder saber qué es lo que nos pasa en lo profundo de nuestro ser y interceder por nosotros ante el Padre. Vamos a estudiar esta doctrina de la encarnación tomando 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a hablar de la fundamentación bíblica. En segundo lugar, vamos a hablar de la perspectiva histórica que ha tenido esta enseñanza a lo largo del tiempo en la iglesia. Y por último, en el tercer punto, vamos a hablar de las implicancias para la vida cristiana de hoy. ¿Qué implica la encarnación de Cristo hoy en medio de pandemia? Hoy en mi casa, hoy en mi trabajo. ¿Cómo puedo vivir la encarnación de Jesús? ¿Cómo esta enseñanza se aplica a mi vida? Y vamos a darnos cuenta que está mucho más presente de lo que pensamos. Vamos al primer punto. Espero que ahí, Biblia en mano, con un rico mate, quizás preparando la comida, muchos de ustedes puedan compartir conmigo, tomando nota también de algunos versículos que vamos a estudiar. En primer lugar, hay que decir que en la Biblia ya se había prometido un Mesías, ya desde el Génesis, pasando por los profetas, los patriarcas, los salmos. El Antiguo Testamento va hilando un hilo rojo que nos lleva hacia el Mesías prometido. Esta promesa se cumplió en Jesús. En aquel nacimiento, por medio de la Virgen María, Dios estaba adoptando forma humana por medio del Espíritu Santo. Y uno de los que más claramente enseña esta verdad, así con conceptos bien claros, es el apóstol Juan. Si bien el Evangelio de Juan hace énfasis justamente en lo contrario, en la divinidad de Jesús, hace énfasis en Jesús como Hijo de Dios, en Jesús como Rey, en Jesús como Todopoderoso, es este apóstol el que nos da conceptos tan claros acerca de la encarnación de Jesús que vale la pena leerlos, y por eso les pido que me acompañen a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En primera de Juan, la primera epístola universal de este mismo apóstol, el apóstol Juan, también nos habla de cómo Jesús adoptó una forma visible, palpable. Dice primera de Juan 1:1 al 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 2 versículos, 2 frases tan contundentes que nos hablan de que Juan vio a Jesús, vio a Dios hecho hombre.
y lo testificó. Ella nos deja una primera enseñanza, la de testificar. Toda persona que ha tenido un encuentro genuino con Dios no puede evadir su responsabilidad de testificar al mundo este encuentro maravilloso. No puede guardarse para sí mismo este privilegio. Entonces, tomando el ejemplo de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que él vio en ese tiempo, eso testificaba. Dos versículos muy importantes que apoyan esta doctrina de la encarnación. Es más, los primeros versículos del Evangelio de Juan nos hablan de aquel verbo que se hizo carne. Aquel verbo que vino a los suyos, que los suyos no le recibieron, y eso es una tarea que les dejo para la semana, quizás poder leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1 para poder comprender un poco más profundamente cómo es que sucedió esto. Otros fundamentos en el Nuevo Testamento de la encarnación de Jesús están, por ejemplo, en Mateo 1:23, donde nos menciona el nacimiento virginal de Jesús, una promesa del Antiguo Testamento cumplida. En Filipenses 2:6 también hay un concepto muy poderoso acerca de esta verdad, y quiero que me acompañen a Filipenses 2:6. Biblia en mano, seguro ahí la familia, y voy a leer desde el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje es maravilloso porque comienza hablando de aquel Dios que se hizo hombre, y no solo se hizo hombre, se hizo siervo, y no solo se hizo siervo, sino que se humilló. Pero termina hablando de cómo ese mismo Dios, hecho hombre, hecho siervo, fue exaltado hasta lo sumo. Le fue otorgado el nombre que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Esa es como toda la verdad del Evangelio resumida en unos cuantos pasajes. Se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló, vino a servir. Por eso fue exaltado, fue levantado entre los muertos, y hoy reina para siempre y vendrá. Otros versículos son, por ejemplo, también Colosenses 1:19. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Este versículo es muy importante para considerar lo siguiente. Si bien en Jesús era 100% hombre, Jesús adoptó forma humana, sentía, tenía todos los sentidos desarrollados. También la Biblia nos habla de que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. En él estaban esas dos naturalezas conviviendo, 100% hombre, 100% Dios. Y esto no debemos olvidarlo, porque como vamos a ver más adelante, hubo corrientes de pensamiento que pensaban otra cosa muy errada en lo que nos dice la palabra de Dios. Otros versículos son 1 de Timoteo 3:16 y Hebreos 1:1 al 2, si en casa quieren buscarlo en la semana o después de esta conexión. Y hay muchos otros versículos que nos pueden dar una idea de lo que es esta verdad, de cómo defenderla y de cómo creer que ese Dios se acercó hacia nosotros. Y ahora queremos ir al segundo punto, a la perspectiva histórica que ha tenido esta enseñanza. Hay que decir que las grandes doctrinas del cristianismo, la divinidad de Cristo, la resurrección de los muertos y tantas otras doctrinas fundamentales, el nacimiento virginal, todas esas doctrinas
que hoy están sistematizadas y que hoy podemos hasta recitarlas de memoria, han nacido como consecuencia o en respuesta a numerosas herejías que han surgido a lo largo de la historia. Numerosas enseñanzas que han querido desviar a los creyentes de la fe genuina para llevarlos a la perdición, para desviarlos de la enseñanza de Dios. Y por eso la Iglesia ha formulado tanto credos, ha formulado numerosas doctrinas para que los creyentes tengamos herramientas para fundamentar nuestra fe, para poder tener una imagen correcta de Dios. Y la doctrina de la encarnación de Jesús ha nacido como respuesta a varias herejías que en la antigüedad venían surgiendo. Hoy vamos a hablar de dos de ellas. En primer lugar, el nestorianismo. El nestorianismo era la herejía que consideraba que Jesús estaba dividido, que Jesús era por un lado Dios, pero no podía ser a la vez hombre. Era un Jesús dividido, eran dos Jesús. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en él habitaba toda la plenitud de la deidad, como leímos en Colosenses. En ese Jesús de carne y hueso también habitaba la plenitud de la deidad. Era algo inseparable, no podía ser separado. Nestorio era el autor de esta doctrina tan rara, ¿no? Y dividía a Dios hombre en dos personas distintas, uno humano y uno divino, separados. Pero Jesús no puede ser dividido. Por eso era necesario que la Iglesia formule esta doctrina de la encarnación. La segunda gran herejía que por aquel tiempo en la antigüedad, ya en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que Juan escribía las epístolas universales o su evangelio, venía surgiendo, es el gnosticismo. El gnosticismo, cuya idea principal consistía en que el verdadero Dios es puro espíritu y mora en el reino de la luz pura, totalmente separado del mundo oscuro. Este mundo es malvado, pues está hecho de materia y la materia es mala. El verdadero Dios no tiene nada que ver con él, pues fue creado por un Dios menor y fue equivocación. Entendiendo este sistema de ideas, esto afectaba directamente la humanidad de Jesús. En resumidas cuentas, el gnosticismo nos decía que Dios es espíritu, que el espíritu jamás puede compartir algo con la materia, pues la materia es impura, la materia está hecha de pecado y Dios es luz. Dios jamás puede habitar en la materia. Dios jamás puede materializarse, encarnarse. Dios jamás podría haberse bajado a los lugares más pobres, más sucios del mundo. Sin embargo, la Biblia nos enseña sí, que ese Dios que es luz, que es pureza, que ese Dios que es alto y sublime, como nos dice Isaías, decidió por amor a vos y a mí hacerse hombre. Y no solo hacerse hombre, hacerse pobre por amor, a identificarse con lo más bajo de la humanidad y que ahí en la cruz cargar con toda la carga del pecado. Ese es nuestro Dios y por eso esta enseñanza del gnosticismo podemos considerarla como errada. Y podríamos hablar de grandes cantidades de falacias y mencionar varias falsas doctrinas que giran en torno a la encarnación de Jesús, como la filosofía de Marción, la doctrina de Cerinto o la doctrina de Arrio. Tarea para la casa, para ir investigando ahí qué eran estas grandes doctrinas. Y Arrio, por ejemplo, es una doctrina muy conocida que cuestionaba la divinidad de Jesús. Él decía, Jesús fue 100% humano, no pudo haber sido Dios, porque Dios no habita en la materia. Otra gran falsa enseñanza. Y muchas otras falsas doctrinas que han surgido a lo largo de la historia, que han querido cuestionar esta verdad maravillosa del Evangelio. Pero para eso tenemos la palabra de Dios que nos dice en Primera de Juan, en esto conocéis que es el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora está en el mundo. Eso está en 1 de Juan 4, 2 al 3. Esta era la respuesta de Juan a los que cuestionaban a la divinidad de Jesús. En esto conocemos que alguien viene de Dios, si confiesa, si declara que Jesús es del Padre, que Jesús es Dios. Si vienen con una verdad contraria, podemos estar seguros de que no es de Dios. Eso dice en 1 de Juan 4, 2 al 3. Juan claramente acierta que Jesús vino en carne. Esto fue que se encarnó. No era dos personas. No era media persona, medio Dios y medio hombre, y ahí formaban una sola persona. Era 100% hombre, 100% Dios. Todos los eventos relacionados con el nacimiento de Jesús, como la vida de Jesús, se aclaran en su encarnación. Toda la vida posterior de Jesús tienen un punto de partida en ese hecho maravilloso de la encarnación de Jesús. Y pasamos rápidamente al punto 3. ¿Qué implica esto a mi vida cristiana hoy? ¿Qué implica que Jesús se haya hecho carne? En primer lugar, la encarnación nos hizo posible a nosotros el conocimiento del amor de Dios. 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Si Jesús no fue encarnado, entonces no hay sustitución, no hay resurrección, no hay conocimiento de Dios. Si Jesús no fue encarnado, entonces no podemos nosotros conocer el verdadero amor de Dios. Sin encarnación no deberíamos amar ni poner nuestra vida por los hermanos. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos, nos dice la Biblia. Solo esto es posible porque Él se hizo hombre. Otra implicancia para nuestra vida es que sin encarnación no hay resurrección. Sin resurrección no hay perdón de pecados, no hay salvación. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, diría Pablo en 1 Corintios 15. Por eso esta verdad de la encarnación es tan fundamental y a la vez quizás un poco descuidada, porque estamos tan acostumbrados de hablar de que Jesús murió en la cruz, de que Él resucitó de entre los muertos, y nos olvidamos que previamente ocurrió ese milagro de la encarnación por el cual Él se hizo hombre, y en ese lapso de tiempo entre su encarnación, su muerte y resurrección, caminó entre nosotros, se identificó con los sentimientos, con las emociones, con las necesidades de la gente. Siguiente, se hizo hombre, y a esto me refería. Él se identificó plenamente con la condición humana, sus padecimientos, su dolor y también sus tentaciones, como nos dice Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué verdad tan poderosa, que Él se hizo hombre, experimentó todo lo que una persona puede experimentar en su vida: sufrimiento, dolor, necesidad, traiciones, soledad. Imagínense que nosotros hace un tiempo estamos en aislamiento, cuarentena, y Él estuvo 40 días en un desierto solo, tentado por Satanás
pasando 1000 necesidades. Sin embargo, Él salió victorioso para enseñarnos que así como Él venció el mundo, nosotros también lo hacemos en Él. La identificación de Cristo con la humanidad es un hecho maravilloso, porque podemos decir, tengo un Dios que me entiende, tengo un Dios que ha pasado lo mismo que yo he pasado, tengo un Dios que me escucha, que estoy seguro que puedo acudir a Él, a ese trono de gracia, cuando caigo, cuando estoy débil, cuando me siento confundido. Está su trono de gracia y sobre todo está Él que me comprende, que me escucha. Qué verdad tan maravillosa. La identificación de Cristo nos debe llevar a los cristianos a buscar identificarnos y empatizar con los que sufren, con los que caen, con los que no pueden, con los que no tienen. Se identificó con las cuestiones más pequeñas de la condición humana. Nadie nos entiende mejor que Él. Esta identificación es también un ejemplo para todos nosotros de que debemos buscar comprender al otro, ponernos en su lugar, sea cual sea su situación, porque Él lo hizo con la humanidad cuando estaba en su peor momento. La Biblia dice que aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. En nuestro peor momento, Él nos amó. Cuanto más nosotros deberíamos buscar identificarnos con el hermano, con la hermana, con el vecino, con el que no es hermano quizás, identificarnos, empatizar con la realidad que nos rodea, con lo que pasa en el barrio, con lo que pasa en el país, con lo que pasa en el mundo, porque si a Dios le interesó hasta lo más pequeño, hasta lo más quizás cotidiano de la humanidad, cuánto más a nosotros. Nosotros deberíamos mostrar esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Para Él, todo lo que pasaba en la vida de las personas era importante, era relevante. Para nosotros, nada debe ser superficial. Deberíamos buscar compadecernos, identificarnos con todo lo que nos rodea. Por último, se hizo pobre. No solo tomó forma humana, sino que buscó aquella condición más baja y despreciada, con el propósito de darnos el ejemplo de humildad y de entrega. Y a pesar de ser pobre y vivir entre los pobres, sirvió a los pobres para enseñarnos que no hace falta tener muchos recursos para ayudar a nuestro prójimo. Se hizo pobre para enseñarnos que cada vez que vemos y hacemos algo por un pobre, lo estamos haciendo por él. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Eso está en Mateo 25:40. Él se hizo pobre. Él se identificó con la clase más despreciada de la humanidad en todos los tiempos, ya sea en esta época como en la otra. Los pobres son los olvidados de este sistema, y Él nos quiere hacer recordar que cada vez que vemos a un pobre, lo vemos a Él, que cada vez que ayudamos a un pobre, que vestimos a un pobre, que damos de comer a un pobre, lo estamos haciendo por Él y nos estamos identificando por Él. Él se hizo pobre, pero eso no fue excusa para servir a los de su misma condición. Esta enseñanza profunda de la encarnación de Cristo, por eso les decía al principio, tiene implicancias en la vida cotidiana. No es solamente una verdad de los libros, no es solamente una doctrina que nació como para refutar esas herejías que hemos estudiado. Es una verdad que si la hacemos carne, que si la llevamos a nuestro día a día, puede llevarnos a grandes experiencias con el Señor y a un crecimiento espiritual que nunca antes habíamos experimentado. Por eso quiero animarnos a todos a pensar en ese Jesús encarnado, a pensar en ese Jesús que se identificó con la humanidad entera, en toda su condición, y a tomar su ejemplo. Que el Señor nos hable en esta semana, que su Espíritu Santo nos siga revelando y nos dé hambre y nos dé ansias de buscar más de Él en este tiempo, que nos dé oportunidades también
para poder experimentar y testificar estas verdades profundas del Evangelio. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ti paz. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me
fe.